Bueno, muchachos, me confirman porfa que me están escuchando bien, que se está viendo mi pantalla, con manitos arriba, con pulgarcitos, así. Súper, súper. Sí, todo se ve bien y excelente. Listo. Ahí Bien, tenemos ya el chat, para que sepan que ya hay chat. ya tenemos chat, muchachos, ya solucioné el problema. Bueno, muchachos, primero antes de empezar el día de hoy, les quiero resaltar que voy a hacer una presentación de la teoría muy breve porque la teoría de este tema es muy extensa, ¿sí? Pero me voy a enfocar bastante en enseñarles cómo resolver el ejercicio con el paso a paso que siempre hacemos en Word para que ustedes ya simplemente lleguen a la fija, ¿vale? El que quiera profundizar más, pues simplemente nos busca por interno, nos pregunta por donde quiera, para que no hagamos de este CIPAS un CIPAS eterno, porque este tema es no complejo, es largo. ¿Listo? Bien. Entonces, buenas noches, estudiantes. Bienvenidos al CIPAS 3, donde vamos a hablar acerca de la nomenclatura de óxidos e hidróxidos y seguidamente, posterior a esto, vamos a hablar de la nomenclatura de ácidos y sales. ¿Ya? Bien, digamos que los tutores que estamos a cargo de este CIPA somos los tutores Ana María Betancur y Joan Sebastián Viveros. Como breve contenido, les voy a empezar a hablar de qué son los óxidos, qué tipos de óxidos hay. Les voy a mostrar los sistemas de nomenclatura rápidamente y paso a hablarles de los hidróxidos. Bien, vamos a analizar algunas funciones químicas inorgánicas, porque lo que ustedes están viendo en este momento en el curso, casi todo es inorgánico. Lo orgánico vendría siendo entonces lo que tiene carbono e hidrógeno. Pero en este caso estamos viendo metales, no metales y diferentes tipos de compuestos pues con oxígeno, como por ejemplo los óxidos básicos que resultan de mezclar un metal con oxígeno. En la tabla periódica de identificar los metales, pues es muy sencillo, ¿no? Están por colores. De todas maneras, ahorita le echamos una repasadita a eso. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Este es el óxido de hierro, ¿sí? El famoso feo. Ya, entonces, digamos que un chiste químico puede ser como que no le digas a una persona que está fea, sino que es un óxido ferroso, por decirlo así. Pero bueno, no, seguramente no les va a entender. También tenemos los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son, nuevamente, se forman con oxígeno, de ahí la palabra óxidos, pero en este caso los no metales, como por ejemplo el CO2, dióxido de carbono, donde el carbono es el no metal y pues el oxígeno todos lo conocemos, ya tenemos que tenerlo pues súper grabado. Y en el caso de acá de los óxidos básicos, el metal viene siendo el hierro, el Fe. Bien, cuando tú combinas estos óxidos que acabas de formar aquí con oxígeno, con agua, se obtiene, para el caso de los óxidos básicos, un hidróxido o también llamado una base. En este caso se obtuvo el hidróxido de hierro, ¿sí? Porque veníamos del metal hierro todo el tiempo. Y si tomamos el óxido ácido y lo combinamos con el no metal, ¿ve? Si tomamos el óxido ácido y lo combinamos con agua, pues seguramente vamos a obtener lo que se conoce como un oxácido, ¿ya? Donde nos vamos a dar cuenta de que es un ácido porque empieza por hidrógeno, ¿sí? Todos los ácidos empiezan por hidrógeno. En este caso se formó el ácido carbónico, ¿ya? Entonces, para yo identificar un ácido, pin, empieza por H. Ojo, no todo lo que empieza por H es ácido, pero sí todos los ácidos empiezan por H. Bueno, y de aquí, pues finalmente, cuando combinan los oxácidos con los hidróxidos, obtienen las oxisales, ¿ya? Por ejemplo, aquí obtuvimos el carbonato de hierro. Observen que tenemos el metal, que es el hierro, el no metal, que era el carbono, y el oxígeno al final. Bien, es decir, que todas estas reacciones se llevan a cabo gracias al oxígeno, básicamente. Por acá, pues a un ladito tenemos lo que conocemos como los hidrácidos, que son simplemente hidrógeno y no metal, que clasifica entre los ácidos, pero digamos que estos no están en la tarea, entonces no voy a hablar mucho de ellos. Además, hay otro tipo de sales, aparte de las oxisales, que nuevamente no las van a tocar en este punto de la tarea. Esas sales son llamadas sales aloideas,
Simplemente son la unión de un metal con un no metal. Ese es el tipo de compuesto. Bien, hablemos entonces ahora sí puntualmente de los óxidos. Este es un chiste que pone la profe Ana, a ella le encantan los memes. ¿Quieres escuchar un chiste sobre el óxido nítrico? No, porque el óxido nítrico, pues NO, realmente es nuevamente chiste. Sabes que ese gatica me parece mucho a la gatica mía, o sea, a Sarita. Es igual. Ok, eso me parece a la profe, es que la profe, a la Ay, gata, a la gata de la profe Ana. ay. Ay, María. Qué falta de ética, chicos, que si bien. No, no, no. O sea, Bueno, respeto. el punto aquí es que pues siempre es bueno hacer como este tipo de chistes porque al final de cuentas hay que tomarnos las cosas con calma, no creer que la química, porque es una materia que generalmente estamos acostumbrados a creer que es difícil, entonces tiene que ser aburrida. ¿Ya? Entonces nosotros como que hacemos esto para que ustedes pues, se tomen un CIPAS más como lo que tiene que ser, que es como un espacio de interacción, más que simplemente entrar y entrar conocimiento todo el tiempo. Bien, continuemos. Recuerden, Antes de que continúes, quiero decirte que hay un estudiante así de la mano, pero entonces Duan, enseguida el profesor le va a dar espacio para que pregunte listo. O sí, cuando tú quieras. ahorita que ya termine de explicar un poquitico, doy el espacio para que alcen la mano, ¿listo? Eso, gracias Dios. Bien. Entonces, ¿cómo se forman los óxidos? Tengan en cuenta que ya sea metal o ya sea no metal, si lo mezclas con oxígeno, vas a obtener un óxido. Eso es lo principal, o sea, esa es como la generalidad más grande que tenemos para formación de óxidos. Metal o no metal más oxígeno. Bien, si es metal, pues obtenemos el óxido básico. Un ejemplo, mezclamos el cobre con el oxígeno y me va a dar óxido de cobre. Aquí hay un error y ya mismo lo voy a corregir. Y es que el oxígeno en su forma, en su forma natural, o sea, como lo encontramos en la naturaleza, no se encuentra como O solito, sino como una molécula diatómica. Ve, me quedó grande hacer un subíndice aquí. Mira, entrate por frentes. Con Ya tu puse, letra. Uy, la tiraste. bueno, me lo Bueno, tiré porque no lo hice con la letra que era, pero bueno. no El importa. punto aquí, lo que les quería decir a ustedes, porque a muchos les he reclamado por eso en los avances, es que el oxígeno se encuentra en la naturaleza como O2, ¿sí? Ese O solito que estaba ahí no existe. Ya existe como una molécula diatómica y le pasa a varios elementos. Ahora miramos cuáles son. Entonces, simplemente, cuando tú combinas el cobre con el oxígeno, pones el cobre ahí al frente del oxígeno y has formado el óxido. Pero ¿de dónde me saco este 2? Sí, es la pregunta de todo el mundo. ¿Ese 2 de qué dos cobres, de dónde salió? Sale de los estados de oxidación de estos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cobre, en este caso, tiene estado de oxidación +1. Y el oxígeno, siempre en los óxidos, siempre, 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 va a tener -2. ¿Ya? Entonces, simplemente se aplica algo conocido como la ley de las aspas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 2 que estaba aquí pasa a estar aquí abajo, obviamente sin el signo negativo, solamente positivo siempre abajo, abajo siempre van a haber números positivos, y el 1 que está aquí arriba del cobre pasa en diagonal a ser parte del oxígeno. Solamente que nosotros en química no ponemos los unos, por eso al final queda esto, Cu2O. El hecho de que no haya un número aquí quiere decir que hay solo un oxígeno. ¿Y estos numeritos que están acá abajo qué son? Ah, simplemente estamos verificando que las cargas cuadren. ¿Cómo lo verificamos? Cogemos este +1 del cobre y lo multiplicamos por 2 cobres que hay. +1 por 2, pues da +2. Y luego tomamos este -2 del oxígeno y lo multiplicamos por ¿cuántos oxígenos que hay? Por un solo oxígeno que hay.
y eso nos da menos 2. Bien, y luego ese más 2 y ese menos 2 lo sumamos o restamos y nos da 0. Cuando nos da 0 esa resta, quiere decir que la molécula está neutra y quiere decir que he formado correctamente mi óxido. Bien, aquí lo que está abajo del título de ley de aspas simplemente son la ley de signos para que ustedes se acuerden. Cuando tienes dos positivos sumas, cuando tienes dos negativos, pues te va a dar resultado negativo. Cuando sumas signos distintos, simplemente los restas y dejas el número del mayor. Eso es como un recordatorio de matemáticas básicas. Bien. Ahora, habíamos visto qué pasaba cuando mezclamos el metal con el oxígeno. Vamos a ver qué pasa cuando mezclamos no metal con oxígeno. Pues obtenemos el óxido ácido. En este ejemplo vamos a usar el yodo combinado con oxígeno, que ahora sí el oxígeno está bien escrito aquí. Vamos a obtener el óxido de yodo, pero ¿por qué obtuvimos ese I2O7? ¿De dónde sale ese I2G7? Precisamente sale de los estados de oxidación. Si el yodo tiene estado de oxidación más 7 y el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 y aplico la ley de las aspas, pues el 7 pasa a estar en el oxígeno y el 2 pasa a estar en el yodo, obteniendo más 7 por 2 da 14 y menos 2 por 7 da menos 14 y ahora 14 menos 14 da como resultado 0. Por lo tanto, la molécula está neutra y el óxido queda I2O7. Bien. ¿Entendieron? Entonces, digamos que en este momento vamos a responder un par de preguntitas así rápidamente. ¿Dónde estamos? Aquí. Por acá tenemos una mano alzada, la de Duam. Tengo que darle la palabra a Duam. Dime, Duam. Duam. Bueno, Duam no está. Vamos con Laura. Dime, Laura. Es que si lo puedo repetir otra vez, es que sí me perdí. Que te repita qué parte. Del -7. Sí, -7. Es que no entendí esa Este sí parte. dice acá. Señor, Resulta que este estado de oxidación, este es el estado de oxidación del yodo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? sí, señor. Ok. Y el oxígeno siempre es menos 2. Listo. Aquí simplemente aplica lo que se conoce como ley de aspas, donde en diagonal pones el número que estaba arriba, abajo del otro, y pones el número que estaba arriba a la derecha, abajo a la izquierda. Por eso el I quedó con 2 y el O quedó con 7. ¿Me entendiste ahí? Ahora sí. Sí, señor. Gracias. Ok. Bien. Vamos a ver quién más por acá. María Antonia. Dime, María Antonia. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Hasta me Sí, 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 parece sí, sí. que Bueno, sigue. yo tengo una preguntita. Ajá. Para hacer la reacción química se puede utilizar los tres, o sea, yo tengo el punto de los tres compuestos, ¿se utilizan los tres compuestos como tal o solamente se utilizan dos? No entiendo esa parte ahí. O sea, tu ejercicio tiene un solo compuesto, ¿sí? Que por ejemplo este. Y tú tienes que hacer todos estos que están acá. Tienes que formar el óxido básico, el óxido ácido, el hidróxido, el oxácido y la oxisal. O sea, la oxisal es básicamente volver a formar esto. Ah, bueno, señor, muchas gracias. ¿Listo? ¿Esa era tu pregunta? ¿Por qué? Bueno, ya de todas maneras al final voy a explicar bien detalladamente cómo hacer el ejercicio. Sigamos. Entonces estamos aquí. Ya formamos óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿Qué pasa con esto de la ley de las aspas? Muchachos, sencillamente, siempre lo pueden hacer.
¿Sí? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, el aluminio tenía +3 y el oxígeno tenía -2. Bueno, el oxígeno siempre tiene -2. Entonces, tiramos el 2 para acá abajo del oxígeno y el 3, ve, para acá abajo del aluminio y el 3 lo tiramos para acá abajo del oxígeno, quedando el Al2O3. Sí, o sea, es sencillo. Siempre vamos a hacer lo mismo, en diagonal. Una para acá y la otra para allá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando formamos el óxido de zinc? Pues resulta que el oxígeno tiene -2 y el zinc tiene +2. Entonces, si nosotros aplicamos nuestra ley de aspas, nos va a quedar dizque ZNO. Ah, pero ¿cómo así? Lo que me habías enseñado no era que este 2 para acá y este 2 para acá. Pues precisamente como les queda ZN2O2, ¿sí? Cuando ambos son múltiplos, es decir, por ejemplo, el 2 y el 2, en este caso los dos en el mismo número, se debe dividir, ¿ya? Yo les voy a rayar aquí un momentico. ¿Lo que es con este? Sí, pluma. Debería quedar, según la ley de aspas, debería quedarles el ZN2 o 2, ¿cierto? Pero como los dos números son pares, tanto este como este, tienes que simplificar la molécula. Por eso esto al final simplemente queda ZNO, porque 2 dividido entre 2 da 1 y 2 dividido entre 2 da 1. Pasaría lo mismo si este es un 4 y este es un 2. Mientras los dos sean divisibles entre el mismo número, por eso aquí dice que si son múltiplos entre sí, debes dividir y debes simplificar la molécula a la menor cantidad de átomos de cada uno que se pueda. ¿Listo? Les voy a borrar esto. Para continuar con otro ejemplo. Analicemos, por ejemplo, el carbono más el oxígeno. Resulta que cuando mezclamos carbono y oxígeno nos da el dióxido de carbono. Pero si observamos, los estados de oxidación son +4 y -2 respectivamente. Entonces, si yo aplicara la ley de aspas ahí, voy a obtener que este 2 viene para acá y este 4 viene para acá. ¿Cierto? Bien. Nuevamente, los dos son pares. 2 y 4. ¿Qué debo hacer? Los leo por el chat. No todos a la vez, muchachos, que me saturan el chat y se me cae la llamada. Se simplifica, ajá, debo simplificar, debo dividir, muy bien, todos lo han dicho muy bien. Entonces, ustedes saben que ¿cuál es la mitad de 2? Pues la mitad de 2 es 1, o sea que queda solo un carbono, ¿sí? Bueno, ahí ya estaba prácticamente hecho. ¿Y cuál es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2. Como ambos son múltiplos de 2, le queda entonces el CO2. Esto que está acá abajo simplemente es para comprobar que la molécula sí quedó neutra, ¿ya? 4 multiplicado por 1, pues da 4, ¿sí o qué? Y -2 multiplicado por 2, que es el número que queda después de simplificar, pues da -4. Y 4 menos 4, 0. La molécula quedó neutra después de simplificar. Antes de simplificar también va a quedar neutra, pero siempre van a simplificar porque siempre se debe obtener la fórmula molecular con el menor número posible. Bien, me gusta que participen por el chat, eso es bacano. Bien, continuemos. Vamos a hablar acerca de cómo es que se nombran estas cosas. Sí, o sea, hemos obtenido un poco de óxidos, pero ¿cómo se llama eso? Entonces, ahí está, el chiste otra vez. Eres como el monóxido de hierro. El que sabe de química va a saber que le están diciendo feo. El que no, simplemente va a quedar sano. Vamos a empezar con la nomenclatura sistemática, ¿sí? Si estamos formando óxidos, pues empezamos con el nombre óxido, ¿sí? Y vamos a expresar la cantidad. Es decir, si hay un óxido, si hay un solo oxígeno, será monóxido. Si hay dos oxígenos, será dióxido. Si hay tres, trióxido. 4, tetraóxido. 5, pentaóxido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. 2. A continuación, nombramos al elemento que acompaña.
a quien debe aclarar su cantidad si y solo si hay dos o más átomos del mismo. Es decir, si hay uno solo, no lo vamos a aclarar. Miren este ejemplo. El CO, como hay solo un oxígeno, es monóxido ¿de qué? De carbono. ¿Por qué no coloco monocarbono? Por la segunda regla. Solamente voy a aclarar cuántos hay del otro elemento si hay dos o más. Pero como solo hay un carbono, carbono solito y se acabó. ¿Listo? Miremos este ejemplo. Hay dos oxígenos, por eso esto se llama dióxido. ¿De qué? De carbono. Otra vez de carbono porque hay un solo carbono. Bien. Miremos este. 3 oxígenos. Trióxido. ¿De qué? Ah, esto es aluminio. ¿Cuántos aluminios hay? 2. Ah, ok. Como hay más, 2 o más, ahora sí, di aluminio. Ahora sí indico cuántos átomos de aluminio hay. Y miremos este último. Son 5 oxígenos. Ok. Pentóxido. De, ¿cuántos nitrógenos? 2. Ah, ok. Como hay 2 nitrógenos, di nitrógeno. Este tipo de nomenclatura no tiene ciencia, solamente es indicar con un prefijo cuánta cantidad hay de cada átomo. Bien, esa era la sistemática. Vamos con la stock. Indicas el nombre de la función química otra vez. Si es un óxido, colocamos la palabra óxido. A continuación se nombra el elemento acompañante a quien se le debe especificar su estado de oxidación usando números romanos entre paréntesis. Si solo si el elemento posee dos o más diferentes estados de oxidación. Entonces, estudié química para hacer Suavitel perfecto. Esos memes que salen así como tan random me distraen un poquito de lo que estoy hablando. Bien, analicemos este ejemplo. Tenemos el Cu2O. ¿Sí? Esto es un óxido de cobre. Porque pues todos sabemos que Cu es cobre y que O es oxígeno. Bien. ¿Por qué está este 1 romano aquí entre paréntesis? Porque al usar la nomenclatura stock, indicamos la función química. Es decir, esto es un óxido, colocamos la palabra óxido de... ¿Qué elemento está adelante? Ah, cobre. Bien. Y entre paréntesis siempre va a ir en número romano el estado de oxidación del otro elemento. No del oxígeno, porque el del oxígeno siempre es -2. El del otro elemento, por ejemplo, en este caso cobre. Como es +1, coloco el 1 en romano. Y bien. Por ejemplo, el CO, que atrás era monóxido de carbono en la otra nomenclatura. Ahora mire que el estado de oxidación del carbono es 2 y el del oxígeno es -2. Por eso esto es simplemente un óxido de carbono, entre paréntesis, 2. En el CO2, ¿qué cambia? Lo único que cambia es el estado de oxidación del carbono, que ahora es +4. Por eso se llama igual que el anterior, óxido de carbono, pero no es el óxido de carbono 2, sino el óxido de carbono 4. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda por el chat? ¿Los leo? Ok, ¿cuál de las dos nomenclaturas no entendiste bien? ¿La stock o la sistemática? Stock. Ok, mira, otra vez. Vamos a mirar este primer ejemplo que es el Cu2O. Este. Nosotros estamos trabajando con óxidos. Nosotros sabemos que si hay metal, como el cobre, y oxígeno, eso es un óxido, ¿sí o qué? Que si hay no metal, como el carbono que está abajo, y oxígeno, es un óxido. Entonces, como ya sabemos identificar los óxidos solo con verlos, empezamos con la palabra que le corresponde, la función química. Tiene oxígeno y metal, es un óxido de. Listo, bien. ¿Pero de qué es el óxido? Pues de lo que está aquí primero, del metal que está. Ese metal que está ahí es el cobre. Por eso esto se llama óxido de cobre. Bien. Lo último que te falta para completar la nomenclatura stock es indicar entre paréntesis el estado de oxidación de ese cobre.
que en este caso, ¿cuál es? Más 1. Por eso aquí hay un 1 en número romano. Miremos el ejemplo de abajo. También es un óxido, pero en este caso es de carbono, porque aquí adelante está el carbono, aquí. ¿Sí? Por eso aquí dice óxido de carbono. ¿Y por qué hay un 2 en romano aquí? Porque el estado de oxidación del carbono es más 2. Ya, simplemente coges este y lo pasas aquí al paréntesis, pero en romano. Mire que el de abajo también es un óxido de carbono, porque es CO. ¿Pero qué cambia? Cambia que el estado de oxidación del carbono ya no es más 2 como en el anterior, sino que es más 4. Como es más 4, simplemente coloco ahora en paréntesis el 4 en romano. Y así tú puedes diferenciar este óxido de carbono 2 y este óxido de carbono 4. Sí, si estás trabajando con óxidos, siempre vas a iniciar con la palabra óxidos. Si estuviéramos trabajando con hidróxidos, pues usamos la palabra hidróxido. Ahorita les muestro. Bien, hay una tabla periódica que te muestra los estados de oxidación de todos los elementos, son los más comunes, los más conocidos. A esta tabla periódica, que ya se la habíamos mostrado anteriormente, pueden tomarle foto. Si quieren, tómenle foto, la mandan por el chat para que todos la tengan. Si alguien hace esa labor ahí rápidamente. Y de ahí se van a guiar para sacar los estados de oxidación. Muy bien, Ana, gracias. Y también pueden guiarse pues con la... Ana, ¿me confirmas si se escucha mal o es el internet de Paula? No, es Paula. Ok, Paula Paula, es. ¿se ¿Eres tú, te soy escucha yo? mal? Puede ser tu señal, puedes salirte de la llamada y volver a entrar si quieres, porque únicamente eres tú entonces. Les estaba diciendo que aparte de esta tabla periódica que tiene los estados de oxidación ahí ya explícitos, está esta tabla periódica virtual que es conocida como la P-Table. ¿Sí? Este link igual le va a quedar en las diapositivas para que la revisen luego. O simplemente entran a Google, escriben P-Table, P-Table, pues así como suena. Y el primer resultado es el que les sirve. Bien, y vamos con la nomenclatura tradicional, que es la que es un poquito más difícil de comprender. Siempre otra vez se inicia con el nombre de la función química. En este caso estamos con óxido, siempre vamos a iniciar con óxido. Bien. Ahora vamos a nombrar al elemento acompañante. Pero el nombre se le va a asignar dependiendo de la cantidad de estados de oxidación que tenga. ¿Sí? Y hay algo importante, algunos elementos se van a nombrar en latín. No es fácil al principio, pero luego lo vamos aprendiendo. Sí, yo sé que de pronto puede uno creer como que, ¿cómo así que en latín? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Con la práctica lo vamos sacando. Por ejemplo, el hierro. El latín de hierro es ferrum. El cobre. El latín de cobre es cuprus. El plomo. El latín de plomo es plumbus. Azufre. Su latín es sulfus. Oro es aurus. Y entre otros, ¿sí? Por ejemplo, el latín de la plata es argem, creo, argentum, algo así. Pero ya vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo qué nombres nos van saliendo y nos vamos a memorizando estos nombres en latín. Bien, analicen esto. Y es posible que la primera vez que lo ven no entiendan. Si el elemento que no es el oxígeno tiene un solo estado de oxidación, va a terminar en ico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, óxido cúprico, que sería un óxido de cobre. Bien, sí o sí, si tiene un estado de oxidación únicamente en la tabla periódica que vimos acá atrás, si usted observa que solo tiene un estado de oxidación, como por ejemplo podría ser el caso del calcio, entonces va a terminar en ico. En este caso sería, por ejemplo, un óxido de calcio sería óxido cálcico. Por ejemplo, mira que terminó en ico. ¿Sí? Pero si ustedes observan que en la tabla periódica que les di, ese elemento tiene dos estados de oxidación,
Entonces, si está usando el mayor, va a terminar en oso. Y si está usando el menor, va a terminar en ico. ¿Sí? Ok, sí, esta es como la del meme. Ahí vamos poco a poco. Esta nomenclatura es la más difícil. Ejemplo, por acá Paula me está preguntando por el potasio. Miremos el potasio. El potasio tiene uno solo. Entonces, si tienes un óxido de potasio, tendrías un óxido potásico, ¿sí? Porque si tiene uno solo, termina en ico obligatoriamente. Bien, si tiene dos, ya sabemos que si usa el mayor, yo creo que esto es al revés. ¿Cierto, Ana? Que si usa el menor es oso y si usa el mayor es ico. Pues no, está bien, está bien. Si usa el mayor es oso, ¿segura? Menor oso, mayor Ok, ico. ok, menor oso, ok, listo, ya. O sea, Bien, dependiendo de la cantidad de estados que tengan, estados. sí, 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 sí. Entonces, nuevamente, si tiene dos estados de oxidación y de esos dos está usando el menor, va a terminar en oso. Si está usando el mayor, va a terminar en ico. Bien. Como por ejemplo, vamos a analizar uno que tenga. Acá lo importante, sí, que lo importante aquí es que esto se ve muy muy enredado. Pero no, enseguida van a ver que realmente no es tan loco, tan enredado como se ve. Yo Eh, les recomiendo que no se salgan hasta que acabemos, porque al final cuando acabemos les vamos a dar una clave que ustedes nos van a decir. Hable, o sea, digamos, me hable como los tres pasos, o sea, hace como el trabajo como en 2 clics, mejor dicho. Ajá, sí, Y básicamente, simplemente todo esto se lo explico porque es importante que ustedes sepan que existe, pero pues también vamos a hacer uso de las herramientas que ya tenemos y les voy a enseñar cómo. Pero por eso primero les hago que se traguen toda la clase. pero, o sea, la idea es que no se asuste, que no piense que es muy horrible, fue pucha, que me metí, no, no, no. Si no se preocupen, Eso muchachos. es algo como muy básico para que el que la entienda muy rico, el que no la entienda, no se preocupe, que tampoco es obligatorio que la entiendan. Porque igual este tema no es que sea muy requerido en la industria, que no sabes, no hay una duda, no. Tranquilo que tampoco es así Sí, muchachos, yo muy sé que pueden vital. estar como la del meme, porque esto a la primera no es fácil de entender. Ajá, Pero, pues, como les decía la profe Ana, digamos que este tema no es que tenga mucha relevancia cuando ustedes vayan a trabajar. Entonces, nosotros tampoco es que nos eso. vamos a pegar de esto ni la vamos a montar por esto. Es importante que entiendan las bases, sí, que de pronto se les quede algo grabado ahí, como que el profe una vez me habló de un oso, de un ico, de un perico, etcétera. Perico, uy, periquera. No, mentiras. Mentiras. No, chicos, de verdad. La idea es que vean como que las bases y ya luego, cuando vean la aplicación, porque vamos a aplicarle como la practicidad, o sea, cómo se hace realmente el ejercicio. O sea, todo eso es como una introducción muy larga. El que le guste, bueno, porque entiende, que no le guste, no importa, que enseguida vamos a Eh, Meme, Paula, La que el Suavitel, Paula. para hacer Suavitel no tienes que saber nada de nomenclatura inorgánica. Un poquito así, pero tienes que le dijiste un ácido, un Yo creo que hidróxido. tiene que saber más de orgánica. Y es orgánica, realmente. Pero sí, pronto un hidróxido, porque los jabones son alcalinos. Pero tranqui, que esto aquí se ve como que, pucha, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sigue, sigue. Bueno, voy a seguir, muchachos, para que no nos quedemos Eso. aquí. Listo. Si tienes tres estados de oxidación y estás usando el menor, el mayor de todos, entonces terminas en ico. Si estás usando el del medio, terminas en oso. Y si estás usando el menor de todos, entonces ya vas a usar el prefijo hipo y la terminación oso. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahorita vemos los ejemplos. Voy a nombrar esta tabla rápido. Ahora, si tienes cuatro estados de oxidación, que hay elementos que los tienen,
y estás usando el mayor de todos, te vas con el prefijo per y la terminación ico, ¿ya? Como por ejemplo el cloro. Si yo estoy usando el mayor del cloro, tenemos perclórico. Si yo estoy usando el del medio mayor, tendríamos clórico. Si yo estoy usando el del medio menor, tendríamos cloroso, ¿sí? Y si estoy usando el menor de todos los cuatro, hipocloroso, ¿sí? Este es prefijo y esta es terminación o sufijo. Y si tenemos 5, es lo mismo que con 4, solamente que el mayor de todos, hiperico. Es decir, prefijo hiper y terminación ico. ¿Ya? Eso no es nada del otro mundo. Pero van a dar cuenta de que en su tarea no tienen que hacer mucho eso. Ahí está la tabla. Entonces, miren que, por ejemplo, el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 estados de oxidación. Si estoy usando el mayor de todos, formaría un hipernítrico, ¿sí? Si estoy usando el segundo mayor, estaría usando un pernítrico, por ejemplo. Si estoy usando el del medio, el más 3, estaría usando un nítrico. Si utilizo el segundo menor, estaría nitroso. Y si utilizo el menor de todos, hiponitroso. ¿Sí? Uno va aprendiéndose eso de memoria. Sería hipo, oso, ico, perico e hiperico. En ese orden. Pongan atención, por favor. Todos los que tengan un solo estado de oxidación terminan en ico. Por ejemplo, el aluminio, óxido alumínico. Bien. Óxido zíncico, para el óxido de zinc. Para el bario, óxido bárico. Todos estos son elementos que tienen un solo estado de oxidación, pero ¿quiénes? Los metales que están aquí, ¿sí? O puede ser los no metales. El oxígeno no, el oxígeno siempre es -2. Aquí está trabajando con -2, está trabajando con -2, está trabajando con -2. Siempre los óxidos trabajan con -2. Bien. Gracias por su atención. Todas las preguntas a San Google o a la profe Alexa. O a San ChatGPT. No mentiras, continuemos. Hablando un poquito más de esta nomenclatura. Lo sentí como que, ¿qué? ¿En serio? Hablando un poquito más acerca de esta nomenclatura tradicional, cuando ya tenemos dos estados de oxidación diferentes, el menor termina en oso y el mayor termina en ico. Ejemplos, estudien duro. El hierro, mire, el hierro tiene dos estados de oxidación. Aquí está el ejemplo perfecto. Si el hierro está trabajando con su +2, que es el menor, entonces obtenemos un óxido ferroso. Si está trabajando con el +3, que es el mayor que él tiene, obtenemos el óxido férrico. Ya, eso es todo lo que tienen que saber acerca de cuando hay dos estados de oxidación. Con el menor oso, con el mayor ico. Otro ejemplo, con el cobre. El cobre tiene dos estados de oxidación. Cuando usa el menor, que es +1, óxido cuproso. Cuando utiliza el mayor, que es +2, óxido cúprico. Y pare de contar. Eso es cuando tenemos dos. ¿Listo? Mire que el oxígeno siempre conservó el mismo estado de oxidación, lo que les vengo diciendo. El oxígeno siempre es -2. Continuemos. Cuando tenemos tres estados de oxidación diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, si usas el menor de todos, empiezas con hipo y terminas con oso. ¿Sí? Si usas el del medio, simplemente terminas en oso. Y si usas el mayor, terminas en ico. Ejemplos. Rodio. Aquí tenemos los tres diferentes óxidos que puede formar el rodio, que es RH. Cuando está usando el +2, que es el mayor, entonces será óxido hiporodioso. Sí, mire que empieza en hipo y termina en oso. Si está utilizando el del medio, que es el +3, tendrá que terminar en oso. Ya te vamos a indicar qué estado de oxidación tienes que usar. Eso depende del compuesto que tengas asignado. Sí, por ejemplo, si tu compuesto fuera este, un ejemplo, para tú saber qué estado de oxidación tiene el RH2 aquí, pues -2
por 3 da menos 6. Por lo tanto, ¿qué número debe ir aquí arriba para que esto dé más 6 cuando lo multipliques por 2? Ah, pues aquí debe ir un más 3. Ajá. Pero pues eso no es lo que estamos explicando en este momento. Eso sale facilito, no te preocupes. Y cuando el rodio está usando su mayor estado de oxidación, que es el más 4, simplemente termina en ico, óxido ródico. Bien. Yo sé que es mucho para digerir, pero sigamos. Nomenclatura tradicional, caso 4. Cuando tenemos 4 diferentes estados de oxidación, como es el caso del nitrógeno. ¿Sí? Analicemos. Por ejemplo, el iridio. El iridio tiene más 2, más 3, más 4 y más 6. Cuando usa el menor de todos, que es el más 2, es hipo-oso, o sea, óxido hipoidioso. Mire, hipo-oso. Cuando utilizamos el del medio mayor, que es el más 3, solamente es que termine en oso. Entonces, óxido iridioso. Cuando utilizamos el del medio menor, el del medio mayor, que es el más 4, simplemente es que termine en ico. Entonces, óxido irídico. Y cuando utiliza el mayor de todos, que es el más 6, entonces ya vuelve a tener prefijo. Per, óxido per, irídico. Siempre empieza en per y termina en ico. ¿Sí? Bien, analicemos el último caso, cuando tiene 5 estados de oxidación diferentes. Este es uno de los casos más complejos, por decirlo así. Analicemos todo de una vez. Yo sé que estoy corriendo un poquito, pero porque este tema es muy largo, como les dije, pero no se me asusten. Tenemos el manganeso con más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Cuando usa el menor de todos, otra vez, hipo-oso, como siempre, hipomanganoso. Cuando no, la clave no es ChatGPT, ojo. ChatGPT se puede equivocar y con química se equivoca mucho. Cuando, cuando utiliza el mayor de todos, miren, me salto al mayor, que es el caso diferente en este momento. Vamos a utilizar el prefijo hiper y vamos a terminar en ico. Entonces sería hipermangánico. ¿Sí? Y los demás funcionan como veríamos hasta el momento. Se utiliza el del medio mayor, perico. Se utiliza el del medio medio, mangánico, solo ico. Y se utiliza el del medio menor, que es el más 3, que termine en oso y ya está. Bien. Ejemplos. Miren este ejemplo, sencillo. El estado de oxidación del hierro en este compuesto es más 3. ¿Yo cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Entonces aquí la pregunta que me estaban haciendo. Recuerden que el oxígeno, es siempre menos 2. ¿Sí o qué? ¿Cuánto da menos 2 por 3? Da menos 6. Entonces, tengo que encontrar un número que al yo ponerlo aquí y lo multiplique por este 2 de acá abajo me dé más 6. ¿Qué número debe ir acá arriba entonces? Los leo. 3, muy bien, Brandon. Brandon está re atento. Usuario desconocido también, Claudia Milena también, muy bien, es más 3. Es muy sencillo, simplemente es hacer que eso de 0. ¿Sí? 3, 3, es 3. Oh, 3, 3, 3. ¿Por qué 3? Porque eso hace que la resta me dé 0. Mire, este menos 2, que siempre tiene el oxígeno por 3, da menos 6. Y este 3 por 2 da 6. Y 6 menos 6 da 0. Y eso es lo que queremos, que nos dé 0. Cuando ya sabemos que dio 0, ese es el estado de oxidación que está usando. Bien, como está usando el 3, yo puedo utilizar la primera nomenclatura. Esta era la stock, creo. Óxido de hierro y entre paréntesis, como dijimos que el estado de oxidación era 3, entre paréntesis el 3 en romano.
Sencillo. Bien. Si utilizamos la nomenclatura tradicional, va a terminar en ico. ¿Por qué va a terminar en ico? Porque resulta que el hierro tiene más 2 y más 3. Como ya descubrimos que está usando el más 3 y tiene solo 2 estados de oxidación, si estuviera usando el más 2, terminaría en oso. Pero está usando el más 3, debe terminar en ico. Ya, por eso se llama óxido férrico. Y para la otra, sencillo. ¿Se acuerdan la primera que les enseñé? Creo que era la sistemática. Tengo 3 oxígenos, por eso esto se llama trióxido. ¿Trióxido de qué? Tengo 2 hierros. Di-hierro. Ya, paré de contar. Ahí usé las 3 nomenclaturas en un momentico. Bien. Digamos que este taller en clase me lo voy a saltar por ahora, porque todavía nos falta bastante tema por cortar. Pero aquí estaría la respuesta de si este fuera tu compuesto asignado. Digamos que ustedes tienen LiNO2. ¿Sí o qué? Digamos que ustedes tienen eso. Entonces, a ustedes en la primera tablita de la tarea les dicen formación del óxido básico. Y les dice entre paréntesis ahí muy clarito, metal más oxígeno. Entonces, yo tengo esto. ¿Yo cómo sé cuál de los 3 es el metal? Ah, pues sencillo, siempre, 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 el que esté de primero. Ese es el metal. Pare de contar. Entonces cogen ese que está de primero y lo suman con oxígeno. Y llegan y ponen su metal que estaba de primero, Li, al ladito del oxígeno, y les ponen los estados de oxidación. ¿Sí? -2 para el oxígeno. Y aquí viene la clave y lo que me estaba preguntando Paula hace un rato. ¿Era Paula? ¿Sí llama Paula? Sí, se llama Paula. ¿De dónde sacaron este +1? Ah, lo que pasa es que si nos vamos a la tabla, que ya no me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde está esa maldita tabla? Ya. El litio, que está aquí, solo tiene un estado de oxidación que es el +1. Ok, en este caso salió muy fácil porque solo tiene 1. Bien. Entonces hay que hallar es el estado de oxidación del medio, que es el no metal, ¿sí? Que en este caso es el nitrógeno. Este nitrógeno, ¿qué estado de oxidación tendrá? Hagamos el análisis que hicimos ahora. -2 para el oxígeno multiplicado por 2 da -4, ¿cierto? Es decir que tengo -4 cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas tengo aquí? Los leo. Por allá dicen 2, por allá dicen 1, otro vuelve y dice 1, 1, 1, muy bien, es 1. ¿Por qué es 1? Porque si ustedes observan, en todo esto que hay aquí del LiNO2, el único positivo es este unito de acá. Solo hay una carga positiva. O sea que -4 se suma con 1. ¿Sí? Y de la matemática fundamental, ¿cuánto es -4 más 1? Ojo, tengan en cuenta los signos. -4 más 1. -3, muy bien, Brandon, Mabel, muy bien. -3. -3, Laura, Luis, usuario desconocido, -3, muy bien. -3. Hasta ahí todos estamos perfectos. ¿Cuántas cargas positivas debe entonces aportar el nitrógeno para que esta molécula sea neutra? Es decir, que esto acá de 0. 3, bien, Luis. 3, Brandon, muy bien. Eso, la gente está clara. +3. +3, ¿sí ven que no es difícil? +3. Así es como se saca el estado de oxidación que voy a usar durante todo el ejercicio. Entonces, siguiendo un poco con esto, yo estaba por acá. Ah, ok. Yo estaba aquí, que el litio es +1 y el oxígeno es -2. Aplico mi ley de aspas, bajo este 2 para acá y bajo este 1 para acá y me queda el Li2O. Bien.
Seguimos. En la sistemática, solo hay un oxígeno, por lo tanto es monóxido. ¿De qué? Hay 2 de litio. Ah, entonces monóxido de dilitio. Pare de contar con la sistemática. Seguimos. En la stock es donde indicamos el estado de oxidación. Yo creo que el LiNO3 menos 2 por 3, 6. Ah, bueno, sí, sí existe. Pero me tocaría hacer todo un desglose aquí. Ahorita vamos al ejercicio como tal. En la stock sería óxido de litio y entre paréntesis el estado de oxidación, ¿cierto? Pero yo les dije que cuando tiene un solo estado de oxidación, como es el caso del litio, no se coloca nada. Entonces el stock, óxido de litio y se acabó. Y en la tradicional, también les dije que cuando tuviera un solo estado de oxidación, la terminación tenía que ser ico. Por eso se llama óxido lítico. Y ahí habrían acabado la primera partecita del ejercicio. Seguimos. Reacción de formación del óxido ácido. Es decir, que van a coger el no metal. De los que tienen aquí, el no metal siempre va a ser el del medio, o sea, el nitrógeno. ¿Sí? Van a coger ese no metal y lo van a mezclar con oxígeno. ¿Y qué van a hacer? Van a poner la N al ladito de la O y van a empezar a poner los estados de oxidación. ¿Por qué el N está a 2? Porque el N, al igual que el oxígeno, en la naturaleza se encuentra como una molécula diatómica. ¿Sí? Es decir, no existe la N sola. Bien, y aquí simplemente ponen el estado de oxidación para el oxígeno menos 2, para el nitrógeno más 3. ¿Qué aplico ahí? ¿Qué tengo que aplicar ahí para poder saber cómo queda la fórmula? ¿Cómo es que se llama la ley? ¿Qué aplicamos ahí? Antes de simplificar, hay algo que tenemos que hacer. Espadas, ¿cómo era? Eso, Brandon, Ley de aspas. Muy bien, muchachos. Lo que quiere decir que voy a coger este X. menos 2 y lo voy a poner aquí abajo para que me quede N2. Y este 3 lo voy a poner aquí abajo para que me quede O3. Dando como resultado N2 O3. ¿Sí? Sencillo. Analicemos en la sistemática. Si hay 3 oxígenos, se nombra como trióxido. Como hay 2 nitrógenos, dinitrógeno. Trióxido de dinitrógeno. Bien. Para la stock. ¿Quién cree cómo sería la stock? La stock es donde tenemos el estado de oxidación en medio como un paréntesis número romano. ¿Quién me escribe la stock ahí en el chat? Está facilito porque el estado de oxidación está aquí claro. Eso, óxido de nitrógeno 3. Muy bien. Lo dijo Brandon. Óxido de nitrógeno 3. Aquí simplemente siempre escribe lo mismo. La palabra óxido de nitrógeno, pues en este caso porque es nitrógeno, y entre paréntesis el estado de oxidación que estaba acá arriba. 3, pero en romano. Y pare de contar. Y ahora, ¿cuántos estados de oxidación tiene el nitrógeno, Ana? Creo que tiene 5. Estoy buscando. Me toca ir a la tabla. Tiene 5, dice Paula, muy bien. ¿El más 3 cuál es? ¿El mayor, el menor, el del medio? Ahí la mandó Ana. Si observamos, el nitrógeno tiene 5 estados de oxidación y el más 3 es el del medio. Según lo que yo les enseñé, si usaba el mayor sería hiperico. Si usaba el segundo mayor sería perico. Si usaba el del medio, simplemente era que terminara en ico. O sea que, ¿cómo creen ustedes que se va a llamar este óxido? En el chat ahí, el primero, le doy like. Está usando el del medio. Y recuerden que cuando usa el del medio y tiene 5, termina en ico. O sea que es óxido nítrico. Lo dijo primero Mabel. Muy bien, Mabel. Muy bien por todos. Todos los que responden, me encanta que respondan. Que participen es lo mejor que puede haber. Y se llama óxido. ¿Ay? ¿Cómo? Espérate. Si el más 3 es el del medio.
Yo creo que la diapositiva está mal. Vamos a revisar acá. El del medio, de 5, ICO. La diapositiva está mal. Nadie se equivocó. Solo la diapositiva, muchachos. De hecho, de una vez. Sí. Eh, ICO, muchachos. es que uno a veces está haciendo Sí, a veces diapositivas tenemos y bastante que hacer y se nos escapan ciertos detalles, pero no se preocupen que que no que sí, 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 sí. todo el mundo se Pero equivoca. muy rico porque así vemos que nos equivocamos todos, ¿sí o qué? Normal, bien, bien. Se Y equivoca uno y listo, por bien, sigue. segundo grupo funcional, los hidróxidos. Muchachos, bueno, ahí está el chiste. Les dijiste que era soda, pero era soda cáustica, es decir, hidróxido de sodio, lo cual es una base y lo cual no se puede consumir porque pues realmente nos haría demasiado daño. Bien, ¿de dónde salen esos hidróxidos? Simplemente ustedes mezclan el óxido ácido, ¿sí? Que era el óxido que resultaba de mezclar un no metal con oxígeno, eso ya lo vimos. Ah, no, un metal con oxígeno, sí, perdón. Y ese óxido que obtuvieron anteriormente lo combinan con agua y obtienen un hidróxido. Digamos que el grupo funcional o lo importante o lo que me hace a mí identificar que es un hidróxido es que tiene este OH ahí. Ya, eso es todo, eso es hidróxido. Continuemos. Entonces, vea, óxido básico más agua, hidróxido, no tienen ciencia. Siempre lo van a encontrar así. Primero el metal y luego entre paréntesis el grupo funcional OH. Así como con los óxidos O siempre era -2, ¿se acuerdan? Ahora OH siempre va a ser -1, siempre, siempre OH -1, para que lo tengan en cuenta. Bien, metal y OH. Ejemplo, este ejemplo está mal, no lo miren. Miremos el segundo ejemplo. Ya tenemos aquí un óxido, ¿sí? Un óxido básico. Ignoren este lo vamos a ignorar. Tenemos aquí un óxido básico. Ese óxido básico lo combinan con agua y simplemente vuelven y ponen lo mismo, el metal y OH, y pare de contar. Generalmente ponemos el OH entre paréntesis porque su carga es -1, pero como la carga del litio es +1, pues podemos quitar los paréntesis si queremos porque las cargas ya están igualadas. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos aquí el óxido básico y le agregamos agua. Entonces, lo mismo, ponen el metal y ponen el OH entre paréntesis. Como la carga del OH es -1 y la carga del aluminio era +3, -1 por 3 da -3 y +3 da 0. Y miremos el último. Mire que el estado de oxidación que tenga el hierro aquí, o el aluminio o el litio, se va a conservar aquí, siempre. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del hierro aquí? Si el oxígeno aquí en el óxido es -2, ¿cuál es el estado de oxidación del hierro aquí? Ah, pues ya lo habíamos visto ahora, ¿no? +3. Entonces aquí se va a conservar que es +3. Y como este es +3 y el OH es -1, pues debo colocar 3 OH para que la carga quede equilibrada, -3 y +3. Bien. La nomenclatura es básicamente la misma, ¿sí? Solamente que ya no colocamos trióxido, sino trihidróxido. Mire, trihidróxido, ¿de qué? De aluminio. Pare de contar. Lo bueno aquí es que las nomenclaturas van a ser iguales. Eso nos va a liberar mucho tiempo. Eh, si mezclas, por ejemplo, el óxido de cromo con el agua, pues va a quedar simplemente otra vez, ponen el metal y entre paréntesis ponen el OH y completan, ¿sí? Con las cargas. ¿Qué carga tiene el cromo aquí? Los leo rápidamente.
Nadie sabe qué carga tiene -2. Vamos a ver si es -2. El oxígeno tiene -2. Por lo tanto, el cromo, ¿qué debe tener para poder que eso sea neutro? Recuerde que debe sumar 0. +2. Muy bien, Rosalba. Elkin, muy bien, +2. Ya la vamos cogiendo. Por lo tanto, si el cromo aquí tiene +2 y el OH siempre es -1, ¿cuántos OH necesito para que la carga quede igualada? O sea, ¿qué número debe ir aquí de OHs? 2. Ajá, 2 OHs, muy bien. 2 OHs. O simplemente ley de aspas. Este 2 lo ponen acá y se acabó el problema. La ley de aspas lo es todo. Bien, hagámoslo con el sodio. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio aquí? Así rápidamente, ya que se volvieron duros. Y el oxígeno siempre es -2. +1, muy bien, Diego, eso. +1, ¿por qué? Porque este +1, al multiplicarse por este 2 de acá abajo, va a dar +2. Y -2 da 0. Y se acabó el problema. Bien, ¿y cómo formo el óxido? Simplemente pones el metal y el OH. Como la carga del OH es -1 y la carga del Na es +1, ¿debo poner más OHs o más NAs? ¿Debo poner algo? No, muy bien. Ahora sí podemos hacer como el señor Burns. Excelente. Miren la nomenclatura tan sencilla. Como es un solo hidróxido, un solo OH, hidróxido de sodio. Como son dos OHs, dihidróxido de calcio. Como son tres OHs, trihidróxido. Como son tres acá, trihidróxido. ¿Qué cambia? De hierro porque aquí hay hierro y de aluminio porque aquí hay aluminio. Bien. Y aquí es lo mismo. Sistemática, trihidróxido de aluminio. ¿Por qué? Porque hay tres óxidos y un solo aluminio. Stock es donde indicamos el estado de oxidación en paréntesis. Como el aluminio solo tiene uno, no lo indicamos. Si tuviera más, aquí iría un 3 en romano. ¿Sí? Pero no tiene más. Solo tiene uno. Bien. Y la tradicional, lo mismo. Como solo tiene un estado de oxidación, va a terminar en ico. O sea que sería hidróxido alumínico. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque esto ya lo dije. ¿Sí? Vaya, no encuentro falla en su lógica. Ok. Generalmente los hidróxidos tienen un pH mayor a 7. ¿Sí? No porque sean diferentes a los ácidos, quieren decir que no nos queman y nos corroen la superficie o la piel. Al contrario, son demasiado fuertes a medida que el pH se hace más alto. Pero pues esto, pues aquí hay algunos ejemplos de cosas que son generalmente básicas, por ejemplo el huevo, el detergente, esto es leche de magnesia, mira aquí hay más detergentes, ¿sí? Hay cosas que son muy básicas y realmente pues también son igual de peligrosas que un ácido. Para la parte de hidróxidos, nosotros teníamos hasta ahora formado esto, ¿sí o qué? Entonces ya les dije que para formar el hidróxido cogían el óxido, ¿qué? El óxido básico. O sea que van a coger este que ya obtuvieron, ¿sí? Ese monóxido de dilitio, y lo van a combinar con agua. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Simplemente poner el Li al ladito del OH, ponerle al OH el -1, y al Li, ¿qué carga le ponemos? ¿Qué carga tiene el Li? Ah, aquí la dice, mira, ve, +1. Ah, ok, +1. ¿Será que tengo que colocar más OHs o más litios? Sí, queda grabada. Tranquilo que eso se le envía. Ok, Rosalba, no tengo que poner nada más. Las cargas ya se igualaron. ¿Sí o qué? Bien. Excelente, muchachos. ¿Cómo se llama este compuesto?
Los leo, los leo. Si la nomenclatura es la misma, pero en este caso estamos hablando de hidróxidos, ¿cómo será el nombre sistemático, por ejemplo? Sí, puede ser hidróxido de litio. Muy bien, sencillo. O monohidróxido de litio, porque tiene un solo hidróxido. Para la stock, como el estado de oxidación es solo uno, no se coloca nada entre paréntesis, o sea que es hidróxido de litio. ¿Y cómo será en la tradicional? Si tiene un solo estado de oxidación, ¿termina en qué? Ico, muy bien. No, si tiene uno solo, termina en ico. O sea que este se llamará óxido, ¿qué? Lítico, muy bien. Nubia, Rosalba. Hídrico no, porque no estamos hablando de hidrógeno. El litio, entonces sería lítico. Mabel, Brandon, Elkin, muy bien. Óxido lítico y pare de contar. Muy bien, muchachos. Creo que estoy volando. Bien, esta es la primera parte, apenas. Por ahora les decía que iba a correr. Pero bueno, vamos con la segunda parte, muchachos. La segunda parte, voy a tratar de hacerla más corta. Yo les dije que este zipa era un poco largo, pero si no, nos hubiera tocado hacer dos zipas. Nuevamente, somos los mismos tutores. El tema ya es simplemente ácidos y sales. Para la parte de sales, Ana, ¿tú qué dices? ¿Le explico la nomenclatura o simplemente le enseñamos el truco? Ay, no, ya, síguele cómo se hacen drogas. Yo no. De una vez no es truco. Listo. ¿Cómo se Sí, hacen porque los la de drogas? sales es un poquito compleja, ¿no? Sí, no hay necesidad de entrarnos tanto ya. Hemos gastado ya una hora sin necesidad prácticamente. Llevamos una hora Sí. 15 prácticamente, muchachos, así que yo la parte de sales me la voy a saltar y les voy a enseñar cómo buscar. ¿Listo? Muy bien. No, pero ¿sabes qué será? Es más que todo, ellos necesitan saber cómo sacan esa oxidación. Para identificar. O sea, Y la es. reacción, sí. Ok. Listo, pues. Este repaso me lo voy a saltar porque es exactamente lo que acabamos de hacer. Ese. Funciones, óxidos ácidos, bla, 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 bla. Ajá. Óxidos otra vez, nomenclatura, lo que yo les había dicho. Si quieren, tómenle una foto a esto del prefijo y los sufijos para que lo tengan en cuenta para la nomenclatura tradicional. De hecho, aquí está Es todo el resumen de nomenclatura. como el resumencito, el resumen. Cuando es sistemática es con monos, ditri. Cuando es stock es con romanos. Y cuando es la otra es con un montón de reglas que hay. Pero no se preocupen porque viene todavía el truco. Le estaba tomando foto a esto. Sí, gracias a Dios. Ya casi tengo que ir, listo, ya casi. Listo, dale, Ya casi tranquila, me va a Ana. despedir. Bueno, aquí es pura repaso, ¿sí? No me voy a poner con este repaso porque este tema es bastante largo. Hidróxidos también lo acabamos de ver. La nomenclatura es la misma, ¿sí? Solamente cambia que ya no es la palabra óxido, sino la palabra hidróxido, Es ¿sí? exactamente igual. Es. El resto es lo mismo. Y vamos con los ácidos. Más... Hay otra cosa importante, que no hay necesidad de que lo hagan por los tres métodos. Ustedes pueden elegir si les gusta más sistemática, stock o tradicional. En la parte de ajá, óxidos y hidróxidos. Pero ya cuando es ácidos o sales, ahí sí o sí lo hacen por la tradicional. Es más fácil. sí, Sigue, que por para favor. óxidos e hidróxidos ustedes pueden escoger la nomenclatura que quieran, pero para ácidos y sales sí tienen que usar la tradicional. Bien, entonces ácidos. Existen dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos. ¿Cuál es la diferencia? Que los hidrácidos simplemente son el hidrógeno unido a un no metal y los oxácidos son el hidrógeno unido a un no metal y unido a un oxígeno. En los hidrácidos el no metal tiene carga negativa, en los oxácidos el no metal tiene carga positiva.
Pare de contar. Seguimos. Ejemplos. Ácido clorhídrico. Es solamente hidrógeno y no metal, ¿sí? La nomenclatura de hidrácidos es muy sencilla. Usted solo coloca la palabra ácido, coloca el principio, el nombre del elemento y termina en hídrico. Y pare de contar. Pero esto no le sale en la tarea. Entonces vamos con el otro lado. Oxácidos. Sí necesitamos el oso y el ico. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido sulfúrico. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bien. Lo que les dije de hidrácidos. Inicias con la palabra ácido, colocas el nombre del elemento que está acompañando y termina en hídrico. Ejemplo, ácido y esto es bromo, bromhídrico. Ácido y esto es yodo, yodhídrico. Ácido y esto es selenio, ácido selenhídrico. Y ya. Oxácidos. Se empieza con la palabra ácido, ¿sí? Siempre que identifiquemos que la H está al principio, luego sigue un no metal y luego oxígeno, eso es oxácido y empiezas con la palabra ácido. Luego sigue el nombre del no metal y ahí indicas su estado de oxidación siguiendo la nomenclatura tradicional. ¿Cuál es esa? La de oso, ico, perico, hiposo y el perico, ¿sí? Esa ya la conocíamos. Mire, por ejemplo, los oxácidos que puede formar el yodo, que tiene 4 estados de oxidación. Rápidamente. Si está usando el menor de todos, acuérdense que era hipooso. Entonces será ácido hipoyodoso. Si está usando el del medio menor, simplemente es que termine en oso. Tal cual como está en la imagen que le envié al chat. O sea, ácido yodoso. Si está usando el mayor del medio, simplemente es que termine en ico, entonces ácido yódico. Y si está usando el mayor de 4, ácido periódico. No hay pérdida. Estos pueden ser ustedes en este momento, pero ya van a ver que es más fácil de lo que creen. Esto de la nomenclatura de hidrácidos, ya les dije que simplemente es ácido, nombre del elemento y termina en hídrico, pare de contar. Y para oxácidos, bueno, aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante. Y es que esto que está aquí son iones inorgánicos cuyos nombres no los tenemos que saber de memoria, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber es que si este ion inorgánico termina en ito, vamos a reemplazar su terminación por oso. Si el ion inorgánico termina en... Dime. Entonces, si te quedas así, corregir sulfito, dice sulfito. ¿Dónde dice? ¿Silfito? Ok, es sulfito. Pero esto es para sales. Mejor dicho, tengan en cuenta que si termina en ito, ¿ve? Si termina en oso es ito y si termina en ico es ato. Esto le va a servir mucho para sales. ¿Sí? Una mnemotermia en este caso es que yo digo mucho osito, entonces osito, osito. Entonces, Ok. yo lo prendo. Bien, analicen este. Por ejemplo, este CO3 que está acá arriba se conoce como carbonato. Ya les dije que cuando terminaba en ato, iba a terminar en ico cuando fuera un ácido. Entonces será el ácido carbónico. Ya no es carbonato, sino carbónico. Y pues aquí hay otro ejemplo, simplemente con todos los estados de oxidación del bromo. Si usa el menor de todos, hipobromoso. Nitrato, entonces ico. Nítrico. ¿Ya? Ato termina en ico. Si usa el mayor de 4, perbrómico. Si usa el mayor del medio, solo ico, brómico. Y si usa el menor del medio, solo oso, bromoso.
Esto es simplemente para sacar los estados de oxidación de cada uno. Entonces aquí es sencillo, muchachos. El oxígeno siempre es -2 y el H siempre en los oxácidos es +1. ¿Sí? Entonces, este es -2 multiplicado por 2 queda -4. Y hay una carga positiva que es +1. -4 más 1 da -3. Por lo tanto, ¿cuántas cargas positivas debe tener el yodo para que esto quede neutro? Profesor, Dime. me va a ir ya a la cita lista derecha. Ok, listo, Ana, que te vaya bien. Yo termino aquí con estos Gracias, muchachos. chicas, recuerden la asistencia y besitos. Chao. Listo, bye bye. Ok, muchachos, muy bien los que dijeron 3. Si tienen -3, pues debe el que queda debe aportar el +3 para que esto dé 0. Recuerden que debe dar 0. Como tiene +3, y si nos vamos a la tabla periódica que les enviamos por el chat, el yodo tiene ¿cuántos estados de oxidación? Tiene 4 estados de oxidación. Y el +3 es el menor del medio. O sea, no es el menor, pero es el que sigue. Por eso es que aquí termina en oso. ¿Ya? Según la nomenclatura tradicional. Eso sería todo. Por eso esto se llama ácido yodoso, porque está usando el estado de oxidación. Si este tiene creo que +1, tiene +3, tiene +5 y tiene +7. Creo, no me acuerdo. Eso es memoria. Si usa el menor, pues sería hipooso, ¿no? Si usa el del medio menor, sería oso, que es el caso. Si estuviera usando +5, terminaría en ico. Y si estuviera usando +7, sería hiper. Ah, no, sería perico. Perdón, la palabra hiper es para cuando tiene 5 nomás. Sería per y terminando en ico. Bien, pero como ya descubrimos que está usando el +3, pues simplemente oso. Por eso aquí dice oso. Seguimos. Sales. Mire, ya llegamos a sales, que es lo último. Las sales simplemente son la unión entre un catión y un anión, o una carga positiva, que es un metal, y una carga negativa, que es un no metal. Y eso sería una sal aloidea. Una oxisal es lo mismo, pero ahora contiene oxígeno. Entonces es un metal que hace las veces de carga positiva siempre, y el resto, que es el no metal con el oxígeno, hace las veces de carga negativa. O puede ser simplemente un metal con oxígeno. ¿Sí? Pueden ser los dos casos. Pero cuando ustedes en una parte tuvieron que sacar el catión y el anión, ustedes observaban que, por ejemplo, si ustedes tenían CO3, el catión siempre era este que estaba acá solo, calcio, y la carga era +2 porque en la tabla la encontraban, y el anión era todo lo demás, CO3, que todo juntico debería tener una carga de -2 para poder que esto diera 0. Bien, resulta que para las sales aloideas, que son las sales donde no hay oxígeno, las nomenclaturas se pueden usar las tres: la sistemática, la stock y la tradicional. Simplemente para la sistemática lo mismo, utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra. Por ejemplo, este sería dinitruro de trihierro, ¿sí? Mire que la terminación cambia por uro cuando es sal, pero solo cuando es sal aloidea. Y en el caso de ustedes no tienen sal aloidea, ustedes tienen sal oxisal. ¿Sí? Todos tienen un compuesto que tiene oxígeno. Mire que las terminaciones cambian a uro cuando es aloidea. Uro, uro. Y el resto es lo mismo. El metal y el estado de oxidación en romano. Y aquí, según el estado de oxidación, hipo y oso. Por ejemplo, el cromo, miren el cromo. El cromo en este compuesto está usando el +2. Y el cromo en la tabla periódica tiene +2, +3 y +6. Ok,
Cuando está usando el menor de 3 es hipooso y por eso el nombre es bromuro hipocromoso. Pero como esto no le sale, sigamos con lo importante, las oxisales. Esta parte simplemente es que cambien la terminación, ¿sí? Primero nombran al anión, ¿sí? Que es el que está entre paréntesis pegado al oxígeno. Entonces miremos un ejemplo. Digamos que ustedes tienen el FiO3, 2. Esto anteriormente yo creo que era óxido yódico, ¿sí? Si terminaba antes en ico, van a cambiar por ato. Entonces ya va a ser un yodato, ¿sí? Ya no va a ser óxido yódico, sino yodato de ferroso. ¿Pero por qué ferroso? Porque seguramente el oxígeno, el hierro está usando el menor estado de oxidación de 2. El hierro normalmente tiene 2 estados de oxidación, el +2 y el +3. Como está usando +2, por eso es ferroso. Si estuviera usando el +3, sería férrico. ¿Por qué es ato? Porque anteriormente esto venía del óxido yódico, ¿sí? Por eso el ico se cambia por ato, ¿ya? Y si venía con terminación oso, la cambias por ito. Entonces no sería yodato, sino yodito, por ejemplo. Ya vamos a ver el ejemplo más grande. Aloideas, oxisales, y aquí está absolutamente todo lo que necesitan. Miren. Esta parte, no la de la derecha nada más. Porque la de la izquierda son sales aloideas y esas no les van a salir. Entonces, si ustedes observan esta lista de aniones, son los que me sirven a mí para nombrar las sales. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene su compuesto NO3, nitrato. Y si desde el nitrato tiene, no sé, Cu, vamos CuNO3, vamos a suponer que tenemos CuNO3. Que en este caso yo creo que el cobre tiene +2, no sé qué esta oxidación tiene el cobre. Voy a mirar. El cobre tiene estados de oxidación +1 y +2. Bueno, entonces me sirve. Si le coloco +1, me lo estoy inventando, y el nitrato aquí dice que tiene -1, ya estaría solucionado el problema. ¿Cómo se llamaría esta oxisal? Se llamaría nitrato de... no. Espérate, no es de porque estamos usando siempre estamos usando la tradicional. Sería nitrato. El cobre tiene 2 estados de oxidación. Está usando el menor. ¿Cuál será entonces nitrato qué? Cuando usa el menor, ¿cuál es la terminación? Oso, muy bien. Oso, muchachos. Recuerden, si tiene 2, el cobre tiene 2 y está usando el menor, termina en oso. Si estuviese usando el mayor, terminaría en ico. Entonces, como está usando el menor, sería nitrato cuproso. ¿Sí? Ustedes pueden sacar el nombre de esta tabla si quieren. Ayer en clase, esto ya viene siendo la tarea, que es a donde voy a entrar yo. No voy a hacer sino que voy a hacer ya como tal el ejercicio en Word. ¿Cómo quiero que ustedes lo hagan? Entonces, mire, vamos a suponer que usted ya llegó aquí. Esta es su tarea. Este es su Word, su anexo 1.4. Y a mí me tocó el sulfato de cobre, o CuSO4. Entonces, voy a replicar todos los pasos para que ustedes hagan lo mismo. Dice, formar el óxido básico. Mire que la tarea a mí me dice muy bien que es el metal más el oxígeno. Ni siquiera tengo que devolverme a buscar. Entre CuSO4, ¿cuál es el metal?
Cu, muy bien. Siempre, muchachos, siempre el que esté a la izquierda, el que esté de primero, es el metal. Ah, ok, cogemos ese metal, ese Cu, y lo combinamos con oxígeno. Aquí dice que con oxígeno. Ok, sencillo. El oxígeno es O2. Entonces yo puedo escribir, vamos a darle aquí insertar ecuación para que sea más fácil. Insertamos un subíndice más O2. Y esto debe formar, no encuentro la flechita. Bueno, no tengo flechita en este momento. El Cu unido al O de alguna manera, ¿sí o qué? Pero lo primero que tenemos que hacer entonces es indicar los estados de oxidación. Vamos a indicar los estados de oxidación de aquí del CuSO4. Yo les dije que el oxígeno siempre es -2, ¿cierto? Ajá, el oxígeno siempre es -2, muy bien. -2, muy bien. Listo. El cobre tiene +1 y +2. Bueno, de hecho en este caso, déjenme, yo miro la tabla periódica que no la encuentro. Yo la tenía por acá. Aquí está. El azufre también tiene muchos estados de oxidación. Cuando pasa eso, que este tiene varios y este tiene varios, entonces ustedes van aquí a la tablita de donde yo les dije los iones, ¿sí? ¿Cuál de estos es el que yo tengo allá? ¿Cómo se llama el que yo tengo allá? Mírenlo acá otra vez. Sulfato, muy bien, John Jairo. John Jairo está atento, es el sulfato, tengo este. Y aquí me están diciendo que la carga del sulfato es -2. Como la carga del sulfato es -2, ¿cuál será la carga entonces del cobre? O sea, yo ya sé que la carga de todo esto que está aquí en paréntesis, todo esto, todo esto tiene una carga de, y vuelve y lo pone pequeño, -2. Entonces, ¿cuál será la carga del cobre para poder que, unido al sulfato, me dé algo estable, pues neutro? ¿Cuál será la carga del cobre? +2. Muy bien, muchachos, muy bien, +2. Ya el cobre siempre se va a mantener con E +2, siempre, de aquí para adelante. Entonces, como yo sé que es +2, lo voy a poner acá, le pongo el +2, espérate, me va a tocar poner un Cu en ecuación con exponentes. Yo sé que el Cu tiene +2 y que el O tiene -2. Hacemos ley de aspas. Cuando hacemos ley de aspas, ¿cómo queda? Pues queda Cu2 o 2, ¿cierto? Porque el 2 baja y el otro 2 baja. Quedaría como algo así. Cu2 y O2. Por lo que les había dicho que era la ley de aspas. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando teníamos números que eran múltiplos entre sí? Teníamos que, ¿qué? Como los dos son pares, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar, muy bien. Cuando simplifico me queda simplemente el CuO. Ok, muchachos, sencillito. Y en la tarea dice, cualquier sistema de nomenclatura. Escogamos el más fácil para que no vamos a complicar la vida. Para mí el más fácil es el stock. ¿Por qué? Porque simplemente es colocar óxido de cobre y entre paréntesis el estado de oxidación. ¿Cuál es que era el estado de oxidación del cobre? +2, muy bien. Lo coloco en romano, ¿no? Recuerden que esa es la única condición que tiene muy bien Keren Natalia, se la pilló. Esta es la única condición que tiene la nomenclatura stock. Yo usé la stock. Listo.
Aquí también me dice que cualquiera, aquí me dice que cualquiera, y aquí sí ya me exige la tradicional. Vamos a formar el óxido ácido. Aquí dice no metal más oxígeno. ¿Cuál es el no metal de aquí? Pues el cobre no puede ser, ¿cierto? El oxígeno, pues es el oxígeno. Solo me queda por descarte el azufre. Muy bien. Entonces simplemente le hacemos caso a la indicación y colocamos azufre. No, pero lo voy a colocar más bien con ecuación. Bueno, no lo colocamos con ecuación para poder que quede más grande. Azufre más, ajá, siempre el del medio, siempre el del medio. Oxígeno, que siempre va a ser O2. Y vamos a colocar nuestra flecha, que no la encuentro, insertar símbolo. No encuentro la flecha. Bueno, vamos a suponer que aquí hay una flecha. Ahora por cuestiones de tiempo no me voy a poner a buscar la flecha, pero debe ser una flecha, ¿listo? ¿Y qué van a hacer? Otra vez, van a poner la S al ladito de la O. Y lo primero que vamos a averiguar es el estado de oxidación del azufre. Sí, ahora sí me tengo que meter de lleno aquí al SO4 a ver cuál es el estado de oxidación del azufre. Entonces les cuento. La vaina viene siendo así. Voy a utilizar una hoja de estas para rayar. Muy bien, es más 6, pero ya les voy a decir por qué. Ustedes tienen que el SO4 tiene una carga total de -2, ¿cierto? Bien, vamos a analizar entonces. Si el oxígeno siempre es -2, ¿cierto? ¿Qué carga debe tener el azufre para poder que cuando yo sume todo esto me dé -2? Entonces hacemos la multiplicación. Recuerden, SO4. Oxígeno -2. Si multiplican a -2 por 4, les da -8, ¿cierto? Y la carga de todo esto debe ser en total -2. Entonces, ¿qué número le sumo aquí al 8 para que cuando yo haga la suma aquí me dé como resultado -2? Por allá ya dijeron 6, muy bien. -8 más 6 es -2. Entonces, la carga del azufre en el sulfato siempre que le salga sulfato va a ser +6. Y pare de contar. Entonces, ahora que ya sabemos que es +6, vamos a hacerlo así. Insertar. No coloquemos ecuación, coloquemos bien con este. Azufre, que tiene +6. Y oxígeno, que tiene -2. Listo. Por ley de aspas, ¿cómo me quedaría eso? ¿Quedaría ese o qué? ¿O ese qué o qué? Recuerden la ley de aspas. El 2 pasa aquí diagonal al azufre y el 6 pasa aquí diagonal al oxígeno. Entonces, por ley de aspas quedaría S2 y la O 6. Muy bien, Laura. ¿Esto lo debo simplificar o no lo debo simplificar? Debo simplificarlo porque ambos números son pares. ¿Cómo me quedaría después de simplificar? Ajá, muy bien, sí, porque son pares. Me quedaría SO 3. Excelente, muchachos. Y ahora el nombre. Vamos a darle el nombre con la stop, que es la más fácil, muchachos. ¿Cómo sería la nomenclatura stop de eso? Sabiendo que el estado de oxidación del azufre es 6. Paula, queda SO3 porque, como les dije, cuando los dos números que están acá son múltiplos, se simplifican. La mitad de 2 es 1, por eso queda una S. Y la mitad de 6
Es 3, por eso queda un 3. Se simplifica dividiendo todos entre 2 o todos entre 3 según sea el caso. Por ejemplo, aquí el 2 y el 6 son divisibles entre 2. ¿Cómo es entonces el nombre stock? Recuerden que el stock es el que tiene entre paréntesis esa sería la sistemática, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con sistemática, pues. Sistemática. Ajá, muy bien, óxido de azufre 6. La sistemática simplemente sería indicar cuántos óxidos hay. Hay 3 óxidos, entonces trióxido. ¿Y cuántos azufres hay? Hay uno solo, entonces trióxido de azufre. Muy bien. Y la stock sería simplemente decir que es un óxido de azufre. Y entre paréntesis el estado de oxidación, que es 6 en romano. ¿Por qué 6? Porque debe ser el mismo que siempre ha usado, 6. ¿Estamos claros ahí? ¿Y eso? Bien, ahora vamos a formar la base. Recordemos, o no, ni tiene que recordarlo, o sea, el ejercicio nos lo dice. Es coger el óxido básico y sumarle agua. ¿Cuál es el óxido básico? El primerito que hicimos, CuO. Ah, ok, cogemos este CuO, lo copiamos y lo pegamos aquí y le adicionamos, ¿qué? Agüita. ¿Cómo es que es el agüita? H2O. Lo escribimos aquí. H2O. Yo no entiendo por qué no me funcionan las flechas aquí. ¿Dónde está la flecha? Ya la vi. Bien, flecha. Y recuerden que era simplemente coger el metal, ¿sí? Y ponerlo, lo voy a hacer aquí afuera, era coger el metal y ponerlo al ladito del ion OH, ¿sí? ¿Cuál carga tenía este metal ahí? Desde el principio, ¿cuál era la carga del cobre? Ya la habíamos hallado. Más 2, muy bien, están atentos. Más 2. ¿Y cuál les dije a ustedes que era la carga del OH? Se los dije cuando les expliqué hidróxidos. La del OH es -1, Paula, ojo. -2 es del oxígeno solo. OH siempre -1. Bien. Por ley de aspas, ¿cómo queda este CuOH? Cu queda con 1 porque el -1. Ajá, muy bien. Muy bien, Laura. Nubia no. Elkin, muy bien. Solo te faltó el paréntesis, Elkin. Cu queda con 1. Muy bien. Y OH queda con 2. ¿Por qué? Porque este 2 por ley de aspas pasa acá abajo. Quedaría así. Cu entre paréntesis OH 2. Muy bien, muchachos. Cualquier sistema de nomenclatura, dice aquí. Entonces usemos cualquiera. ¿Cuál quieren usar? Usemos sistemática. ¿Cómo será la nomenclatura sistemática para ese CuOH2? Acuérdense que esa es la que me dice cuántos tengo de cada uno. O sea, si eran 2 hidróxidos, eran dihidróxidos. Si eran 3 hidróxidos, trihidróxido. Si eran 2 cobres, dicobre. Si eran 3 cobres, tricobre. ¿Cuántos hidróxidos tenemos? Ajá, tenemos 2 hidróxidos, por lo tanto es dihidróxido de, solo hay un cobre, cobre. Ya, muy bien, muchachos. Y así por joder, ¿cómo sería la stock? Hidróxido de cobre 2, John Jairo lo dijo muy bien. Simplemente colocamos hidróxido de qué metal y entre paréntesis el estado de oxidación del metal en romano. ¿Por qué no he hecho un tradicional hasta aquí? Porque no me lo piden. Y como es la más difícil, pues yo soy una persona que va a aprovechar las oportunidades y no lo voy a hacer así. Pero aquí ya me la piden, aquí vamos a tener que
trabajar en la tradicional. Luego dice formar el oxácido. ¿Cómo se forma el oxácido? Pues aquí dice, vea, coge el óxido ácido y lo combina con agua. ¿Cuál era el óxido ácido de nosotros? Ah, yo lo hice acá, ve. Nuestro óxido ácido es SO3. Lo copio y lo pego acá. ¿Con qué debo combinarlo? Aquí dice, con agua. Bien. Entonces vamos a sumarle a esto, le vamos a sumar lo que conocemos como agua, que es, se me disparó esto, H2O. Bien, ya tenemos la reacción. Vamos a colocar el producto, flechita. Yo les dije que para formar el oxácido, entonces, es simplemente hidrógeno primero, ¿sí? Eso porque no me queda más grande. Hidrógeno primero, luego seguido no metal y luego seguido oxígeno. Y le colocamos los estados de oxidación a cada cosa. ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno siempre? Hidrógeno, H. Más 1, muy bien, Paula y Brandon. Siempre la H en los ácidos es más 1. Muy bien. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre? Ya lo conocíamos de allá arriba, ¿no? Más 6, muy bien. ¿Y cuál es el estado de oxidación del oxígeno? La O, ¿no? La O, muy bien, menos 2. Listo, muchachos. Tenemos los estados de oxidación. Ahora que tenemos los estados de oxidación, tenemos que cuadrar eso. ¿Sí o qué? Pero hay una cosa sencilla. Entre estos dos forman el sulfato. Acuérdense, véalo aquí. El SO4. ¿Sí? Cuando el S es más 6, como es este caso, y el O es menos 2, que siempre, forman el sulfato. Y el sulfato siempre tiene carga de menos 2. O sea que estos dos juntos, esto porque me está quedando así, este S y este O juntos tienen una carga de menos 2, ¿sí? Pero ¿qué le falta para tener esa carga? El 4 de acá abajo, ¿no? Recuerde que para tener esa carga es SO4 con carga de menos 2. Y sencillo, si tengo carga de menos 2, ¿cuántos hidrógenos debo tener para contrarrestarla? Si cada hidrógeno me aporta un más 1. Ajá, debo tener ¿cuántos hidrógenos? Lo voy a rayar aquí por si no han entendido lo que les estoy diciendo. Aquí. Tenemos hidrógeno y tenemos SO. ¿Sí o qué? Cuando la S con estado de oxidación más 6 se junta con la O menos 2, forman un sulfato que es SO4 y tiene una carga de menos 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Ese sulfato pues lo venimos viendo desde el principio. Ahora, como el hidrógeno es más 1 y ya vimos que la carga de estos dos juntos es menos 2, ¿cuántos hidrógenos deben de haber aquí para poder que la carga quede neutra? 2 hidrógenos, muy bien, Brandon. No menos 2, 2. Acuérdense que aquí abajo nunca ponemos números negativos, ¿no? Entonces dijimos que deben de haber 2 hidrógenos. 2 hidrógenos y el SO4. H2SO4. Bien. Tenemos nuestro H2SO4. Ah, venga, este 4 va por dentro porque hace parte de la O, no de todo. Tiene que ir acá. Son 4 oxígenos.
Por lo tanto, entonces, esta molécula nos queda H2SO4. Y le vamos a dar el nombre a este. Y dice que tiene que ser tradicional. Bien, recuerden que la nomenclatura tradicional es la de los estados de oxidación. Ajá, obviamente es ácido sulfúrico, pero ¿por qué será ácido sulfúrico? Recuerden que está usando +6, el azufre, ¿no? Este es el que importa, porque este siempre es el mismo, la H, y la O siempre es la misma. El que me importa es el AS, ¿sí? Entonces está usando +6. Si nosotros vamos a la tabla, la S tiene 3 estados de oxidación. De esos 3, ¿cuál está usando? El más grande, ¿sí o qué? El +3, el +6. Analicemos aquí esta tabla. Cuando tiene 3 estados de oxidación y usa el más grande, ¿qué era? ICO. Ojo que perico solamente empieza a funcionar cuando tienen 4. ¿Listo, John Jairo? Si tienen 3, y aquí está la llave, solo es hiposo, oso e ico. ¿Listo? Entonces, si tiene 3 y usa el mayor, debe terminar en ico. Ah, ok. Entonces debe terminar en ico. Como es un ácido, se va a llamar ácido. Como es azufre, y el azufre viene del latín sulfurum, va a ser ácido sulfur y va a terminar en ico. Eso sería la tradicional para este caso. ¿Hasta ahí quedamos claros? Estoy quedando sin voz. Amor, ¿haz agua? Ok, que ya llevo demasiado hablando. Y para el final van a formar la oxisal. Para formar la oxisal simplemente tienen que mezclar el ácido con la base. ¿Cuál es el ácido? Ah, pues yo aquí obtuve el ácido, ¿no? Este H2SO4. Lo copio y lo pego. Bien. Y lo vamos a sumar con la base. ¿Cuál es la base? Pues el hidróxido. Recuerden que yo les dije que los hidróxidos eran bases. ¿Y cuál era el hidróxido? El CuH2. Ajá, muy bien. ¿Esto qué les va a dar como resultado? Colocamos nuestra flechita. Va a dar como resultado la oxisal. Sí, claro, ese es el ácido. ¿Por qué me lo preguntan, novia? La oxisal. Les voy a resumir el trabajo de este último ejercicio. La oxisal que se les va a formar aquí siempre es el compuesto que ustedes tienen asignado acá. O sea que en mi caso va a ser el CuSO4. ¿Sí? Estos estados de oxidación, si quiero, los puedo quitar. Y el otro producto de esta reacción siempre va a ser agua. ¿Sí? Entonces ustedes llegan y agregan aquí H2O, como ustedes quieran. Sencillo, esa sería toda la reacción. Para la última reacción es fácil, ¿por qué? Porque el ácido ya lo tienen, la base ya la tienen y el resultado ya lo tienen, que es su compuesto inicial, CuSO4 para mi caso. Y simplemente agréguenle agüita al final y eso sería todo ahí. Ya les voy a decir cuál es la clave. No he terminado. Falta darle el nombre a esto, ¿no? Me piden la tradicional. ¿Cómo es que se llamaba el SO4 según la tabla que yo ya les di?
Lo voy a poner por acá que no la encuentro. No, no era sulfuro. Era algo. Mírala aquí. El SO4 se llama sulfato. ¿Sí? Muy bien. Sulfato. Entonces ustedes van a la tabla y dicen, ah, bueno, es sulfato y tiene que ser tradicional, o sea que tiene que terminar en oso o ico dependiendo del estado de oxidación. Otra vez tenemos que mirar el estado de oxidación del cobre. El estado de oxidación del cobre era +2 y el cobre tiene +1 y +2. Entonces, ¿va a terminar en oso o va a terminar en ico? Miremos acá. Si tiene dos estados de oxidación, tiene dos opciones. O termina en oso o termina en ico. Como él tiene +1 y +2 y está usando el +2, pues va a terminar en ico. Por lo tanto, esto será sulfato ¿qué? Q, cuprico. Casi le pegas, Paula Andrea. Lo único es que como el cobre es uno de los que vienen del latín, viene del latín cuprum. Simplemente cambias el un por ico, cúprico. Pero bien. Sulfato cúprico, no de cúbrico, sino cúprico. Se quita la palabra de también. Muchachos, y les voy a dar la clave. Resulta que yo acá abajo les puse, abajo de este documento, ahí no está. Ok, ahora los pongo. Pero yo lo tengo acá. Hay una página que se llama formulacionquímica.com. En formulacionquímica.com, usted escribe aquí arriba cualquier fórmula química que quiera. Por ejemplo, yo coloco CuSO4, ¿cierto? Ah, lo escribo aquí sencillito. CuSO4. Y le doy buscar. Y dice el resultado de la búsqueda. Acá abajo donde dice sulfato de cobre formulación química, doy clic y me arroja nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. Y solucionó el problema de la nomenclatura. Intentemos con otro. Digamos que yo hice este óxido, pero no sé cómo se llama, SO3. Voy a la página y escribo SO3. Buscar. Óxido de azufre 6. Doy clic ahí y me arroja las tres. Se llama o trióxido de azufre o se llama óxido de azufre 6 o se llama en nomenclatura tradicional anhídrido sulfúrico o también puede ser óxido sulfúrico. ¿Sí? No, para utilizar esto simplemente es una página de internet, ya les voy a mandar el link por el chat. Esto es para los que estuvieron atentos en el CIPAS, les damos este privilegio. Por el chat les mando la fórmula. Ve, ya todo es fórmulas. El link. Intentemos con otro. Vamos a intentar con el que dice Paula, pues que estuvo tan, tan atenta. Ya el resto solamente es que busquen, muchachos. Se meten aquí y escriben KNO3. Buscar. Nitrato de potasio. Y ya están los tres nombres. John Jairo, no entiendo tu pregunta. Bueno, ya que tienen el link, el chancuco, el super chancuco, voy a responder un par de preguntas y terminamos porque ya estoy bastante cansado de hablar. Voy cerrando estos links. Dejemos más este. Y le voy habilitando el micrófono al que vaya alzando la mano. ¿Listo? Laura Catalina, ya te habilito. Dime, Laura. Buenas noches, profe. Buenas Yo noches. tengo una duda solamente, no es en cuanto a la clase, sino en cuanto al componente práctico, que me Sí. sale un CIPAS
de componente práctico dice no asiste, no